Hola Jaime, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya casi arrancamos. Bueno, Diego, Eh, Facebook, ya conectamos. Adelante. Listo, muchísimas gracias Samuel. Bueno, muy buenas noches para todos. Tengan ustedes. Qué alegría, de verdad, pues contar nuevamente con la presencia de todos ustedes y pues obviamente muy agradecidos con la Parroquia del Sagrado Corazón por este espacio. Continuaremos pues de parte de Talleres de Oración y Vida con estas charlas que teníamos hace unos días atrás, unas semanas atrás, sobre Jesús de Nazaret. Hoy nos acompaña Mari Peralta, que es una guía de la coordinación de Padre Ignacio Larrañaga, la cual pues obviamente nos va a acompañar en esta noche, llevando esta charla tan hermosa y con unos temas bastante interesantes a los cuales les invito a que estén muy atentos y pues claro, también a participar durante la charla y pues también un saludo especial a todas las personas que se vayan a conectar también por Facebook Live. Bueno, adelante Mari y bueno, estaremos Bueno, aquí acompañándote. bueno, Dieguito, muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad de poderle servir al Señor con esta orientación. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso e interesante como es el exilio y regreso del extranjero, donde contemplaremos a Jesús de regreso del extranjero, revelando su identidad mesiánica y preparándose para la consumación. Para poder iniciar la charla, vamos a hacer una preparación, la cual consta de un saludo y de la oración. Entonces, vamos a tomar una posición orante. Dios Padre, en su santa y misteriosa voluntad, nos ha congregado en el amor de su Hijo Jesucristo y en la luz de su Santo Espíritu para escuchar su palabra y responderle con nuestra oración. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a invitar al Espíritu Santo para que sea llenando nuestros corazones de amor y esperanza en esta noche con la oración Ven Espíritu Santo. La voy a hacer y todos los vamos a hacer despacio. Vamos a dejar un minutico de silencio para interiorizarla en nuestro corazón. En la pantalla aparece la oración. Ustedes, si gustan, silencian los micrófonos y la pueden hacer en su casita con, no mentalmente, ¿no? La pueden hacer ustedes como ustedes gusten. Entonces, empecemos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú eres la fuerza que vigoriza nuestro trabajo. Tú el aliento que vivifica nuestra alma. Tú la luz que ilumina nuestra mente. Tú el motor de nuestras buenas obras. Danos docilidad para seguir tus mandatos y que gocemos siempre de tu protección. Bueno, llegamos a uno de los momentos más hermosos, como es la proclamación de la palabra. Abramos nuestra mente y el corazón para escucharla. Vamos a buscar el texto bíblico, San Mateo 16, del 13 al 17. Entonces lo vamos a buscar, vamos a dejarlo señalado y vamos a cerrar la Biblia. Dieguito nos va a colaborar proclamando la palabra. Vamos a dejar un minutico después de escucharla para interiorizarla en nuestro corazón.
Entonces, por favor, Listo. abramos la mente y el corazón y pongámonos expectante para escuchar esa palabra. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Abramos la Santa Biblia, retomemos el texto bíblico y dejemos que sea Dios el que nos hable a través de su palabra. Entonces vamos a abrir la Biblia, vamos a hacer una meditación personal por unos 7 minuticos. Vamos a tomar el texto, buscamos con lo que más esta noche mi Dios nos haya hablado y vamos a hacer una meditación personal por unos 7 minuticos. Empezamos.
Bueno, vamos a hacer una meditación comunitaria. Acordémonos de hacerlo en primera persona. Entonces, ¿quién desea compartir? Una personita que nos cuente cómo, cómo les pareció, qué les dijo nuestro Señor Jesucristo esta noche por medio de ese evangelio. Bien, no olviden prender el micrófono para participar. Gracias, Diego.
Bueno, el Señor a través de esta palabra me invita en esta noche a conocerlo un poco más. Y, y me dice que la forma de conocerlo un poco más es entrar en su presencia, porque ahí es donde puedo llegar a tener más conocimiento de él, más intimidad con él. Y también me dice que a medida que lo conozca un poquito más, seré feliz, seré dichosa. Entonces es una promesa que él me hace y en mi corazón no hay sino agradecimiento hacia él por un día haberlo conocido y por permitirme seguir conociéndolo cada día un poquito más. Ay, qué bueno, Patricia. Muchas gracias. Gracias por su aporte. ¿Quién quiere compartir? Bueno, a mí el texto de hoy Sí, me señora. dice que el conocimiento de Jesús y el acercarme al Padre es algo muy personal que depende de mí y no de la experiencia de los demás, no de solamente el escuchar lo que el uno diga y lo que el otro también exprese, sino lo importante es que yo me una con él en verdadera oración para poder conocerlo y que es su Santo Espíritu el que me puede reflejar y mostrar a mí su amor y la persona de Jesucristo. Claro. Es la única manera y es la dicha de poder en oración encontrarme con Él. Ese es el fruto de la oración, que sea el Espíritu Santo quien me revele a Jesús. Listo, Miriam, muchas gracias. Gracias por su aporte. Todavía hay tiempo para otra personita. ¿Quién quiere compartir? Yo, Mari, ¿Sí? Bueno, Diego. eso, a mí particularmente esa pregunta que le hace a Pedro me la dice a mí, ¿quién dices tú que soy yo? Sí. No lo que dicen, no se me viene a la cabeza lo que dicen otros, sino, o lo que he escuchado decir, sino lo que él me dice en la oración, lo que he experimentado por propiamente, personalmente. En mi vida Jesús es como mi punto de equilibrio, es la persona con la que puedo contar siempre, siempre y aún en mis días más difíciles, más en las crisis especialmente personales o de cualquier índole. Es la persona que me recuerda que quién y cómo es Dios, cómo es su rostro, su actuar, su actitud. Para mí Jesús es mi referente en la vida. Sí, Eso sí. es. Gracias, Dieguito. Muy interesante, ¿verdad que sí? Bueno, entonces ya escuchamos la proclamación de la palabra, la meditamos. Vamos a pasar a el mensaje. Vamos a escuchar el mensaje con la propia voz del Padre Ignacio Larrayaga, el cual consta de 4 audios que duran aproximadamente 5 minuticos cada uno. Entonces vamos a escuchar el primer mensaje, que se llama Identidad Mesiánica. Vamos, por favor, a utilizar nuestro cuaderno para anotar en él lo que más nos llame la atención de este mensaje. Identidad mesiánica se trata de que Jesús se hizo esa pregunta. Él lanzó al aire esa pregunta. Dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces vamos a escucharlo, por favor. Vamos a utilizar nuestro cuadernito espiritual para anotar en él aquello que más nos haya llamado la atención de
de este mensaje. Y esos apuntes luego nos van a servir para nuestra vida espiritual. Entonces es importantísimo que lo plasmemos allí para tenerlos como medio de consulta. Entonces escuchemos el mensaje, identidad mesiánica. Primero, identidad mesiánica. Muy poco tiempo permaneció Jesús en las cercanías del lago de Galilea. Muy pronto se dirigió hacia el norte. En esta región, lejos del asedio de los fanáticos y de las intrigas de los doctores, pasó algunos días el Maestro con sus discípulos, adoctrinándolos, dedicándoles todo el tiempo. En fin de cuentas, el resultado más tangible de su aventura apostólica había sido este grupo de hombres. Jesús necesitaba dar pasos concretos hacia la revelación de su identidad personal y prepararlos anímicamente para el momento supremo de la caída del profeta que ya se avecinaba. Los mismos apóstoles se habrían preguntado más de una vez sobre la identidad personal de su maestro. ¿Qué era? Mesías, Hijo de Dios, Hijo del Hombre. ¿Pero qué significaban estos títulos en su mente? Necesitaban urgentemente un esclarecimiento. Habían sido arrastrados en pos del Maestro, no se sabe por cuál misteriosa seducción que emanaba de su persona. A estas alturas, el Maestro debía constituir un enigma para ellos. Lo admiraban, lo amaban. Estaban pues en condiciones de abordar un tema que ni Jesús ni ellos se habían atrevido a tratar hasta ahora, su mesianismo y sobre todo las características de su mesianismo. Sentado sobre el pasto, junto al nacedero del río Jordán, frente a una prominente roca, en un clima de confianza y en un arrebato de espontaneidad, Jesús hizo de improviso una inesperada pregunta. ¿Qué dicen las gentes que soy yo? Se trataba de una táctica pedagógica para llegar progresivamente y en forma gradual a la interrogación decisiva y final. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Los discípulos se quedaron cortados, mudos, mirándose unos a otros. Parecía que entre ellos hubiese habido hasta entonces un tácito acuerdo para no tocar ese tema tabú. Y ahora, en forma repentina y a quemarropa, se encontraban ante tan comprometedora pregunta. Pedro, impetuoso como siempre, respondió resueltamente: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Marcos y Mateo nos dicen que Jesús les mandó enérgicamente que a nadie hablaran sobre él como Mesías. Bueno, ¿alguien desea compartir qué fue lo que más le llamó la atención de este mensaje? Yo los invito a compartir, de verdad que si compartimos, nos vamos a enriquecer uno del otro. Entonces, por favor.
¿Quién dice yo? ¿Quién quiere compartir? A mí me llamó mucho la atención, Mari, Señor. es esa faceta de Jesús de pedagogo, como lo menciona ahí el padre Ignacio, como que fue un tiempo después de que como lo vimos en las charlas anteriores, pues de tantos ataques, pues ya era el momento de parte de los sacerdotes, jefes de las sinagogas y todas aquellas que estaban como ya tratando de buscar su caída. Él decide retirarse y bueno, y como que aprovecha el tiempo para entonces empezar a estar más tiempo con ellos, a enseñarles más como esa etapa pedagógica con los discípulos, y eso me parece pues interesante porque no lo he visto desde ese punto de vista, ¿no? No se pone uno a admirar a Jesús o a mirar de esa manera, que dedicó un tiempo especial hacia ellos. Claro, sí, señor. Gracias, Diego, de verdad que sí, no lo había visto desde ese punto. ¿Quién más desea compartir? Bueno, a mí también me llamó la atención de cómo en manos del Señor están mis estados de ánimo. Ahí Sí. dice que Jesús los preparó anímicamente para enfrentar, o sea, para verlo a él en el sacrificio, Sí, porque señor. él sabe que, pues, que mi mentalidad siempre es la de todo bien, y como que, y él entiende, ¿no? O sea, él humanamente entiende que si se va a enfrentar algún sufrimiento que es propio de la vida, pues como ser humano, eso me va a dar de pronto un estado de ánimo de tristeza, pero hoy me dice, en esos estados de ánimo es donde él es dueño de ese estado de ánimo para yo salir adelante, y que él lo entiende porque él sabía que anímicamente tenía que prepararlos para que lo superaran. Para que lo Entonces, superaran. entonces esto de la tristeza o de la depresión, afuera con él, ¿no? O sea, la depresión que uno ve a veces, o por lo menos la tristeza, entregárselo a él, y él a uno empieza a prepararlo no para que la dificultad se supere, sino para que con mi estado de ánimo yo pueda enfrentarlo, porque hoy me dice él, pues yo soy consciente de esa realidad. Entonces, pues qué bonito también, pues con esa certeza acudir a él. Claro, sí, señora. Ay, muchas gracias, Miriam. Gracias por su aporte. Bueno, vamos a seguir escuchando el segundo audio, que se llama Mesías Doliente. En este mensaje, Jesús tendría que manifestar que él tenía que subir a Jerusalén para ser condenado a muerte. Entonces vamos a escucharlo. Segundo, Mesías doliente. El panorama estaba claro. Jesús era el Mesías, confesado como tal por Pedro y aceptado por el Maestro. Pero ¿qué clase de Mesías? A pesar del adoctrinamiento y de la purificación mental a que el Maestro los había sometido, era difícil que los discípulos se hubiesen liberado de sus viejos preconceptos triunfalistas sobre el Mesías. Ahora era necesario encarar la segunda fase, la más estremecedora. Aquí Jesús tendría que provocar una verdadera catarsis y despojar a la figura del Mesías, tal como se perfilaba en sus mentes, de sus vistosas vestiduras y cubrirla de harapos, para que llegado el colapso final, los discípulos no se llevaran una decepción irremediable. Probablemente, este fue para el pobre de Nazaret uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Cómo explicarles? No ya que era Jesús el Mesías de los pobres,
sino que sería despedazado y aniquilado, y que precisamente de esta manera se salvaría la humanidad. Y al mismo tiempo, ¿cómo evitar que un anuncio tan estremecedor desencadenara una deserción total? Inmediatamente después de la escena de la confesión de Pedro, Mateo nos transmite estas significativas palabras. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía subir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los sumos sacerdotes y ser condenado a muerte. En consecuencia, no se lo dijo una sola vez, sino que abundaba en estas ideas. Marcos, con un lenguaje más gráfico todavía, nos transmite unas pinceladas realmente estremecedoras. Dice: iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que lo seguían tenían miedo. La descripción no puede ser más gráfica. El maestro va delante, él solo, como abriendo la marcha, y como llevando a remolque a los renuentes discípulos, que a regañadientes seguían sus pasos como arrastrados. No solo eso, el texto indica que ellos estaban asustados, no pudiendo creer lo que estaban viendo. ¿Qué estaban viendo? Que el maestro sabía que caminaba hacia el patíbulo, y no obstante, había en su paso tanta firmeza y resolución que aquello les parecía una locura suicida, y ellos temblaban de miedo. Ante esta renuencia de los discípulos, Jesús vio que era necesario descorrer de nuevo la cortina, y esta vez sin ninguna inhibición, y mostrar ante sus ojos con pinceladas rojas la figura asustadora del siervo doliente, como si asustándolos quisiera quitarles el susto que tenían. El Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán, y a los 3 días resucitará. Ante tan aterradora reiteración, Mateo nos informa que los discípulos quedaron muy asustados. Esta imagen doliente era tan diametralmente contraria a sus viejos preconceptos que no había manera de derribar aquella vieja estatua. Lucas nos entrega un texto más significativo todavía. Dice: no comprendían y tenían miedo de hacerle preguntas. Está claro, les parecía tan disparatada la imagen que se les presentaba, que era imposible conjugarla con sus esquemas mentales. Esto por un lado. Por otro, les parecía tan espantoso el panorama anunciado que preferían cerrar los ojos y la boca y no hacer ninguna pregunta. Bueno, alguien los invito a compartir. ¿Quién quiere compartir este maravilloso audio? Miren qué interesante lo que dice el padre Ignacio, que a ellos les parecía tan espantoso todo lo que estaba ocurriendo que preferían ignorarlo, preferían cerrar los ojos y la boca y no hacer ninguna pregunta. A nosotros muchas veces nos pasa eso, ¿no?
cerramos nuestros ojos y la boca y ahí nos quedamos. Pero hoy vino Jesús a mostrarnos el camino. ¿Quién quiere compartir? Eh, Mari, quiero compartir que el Señor me permite a través de este audio contemplarlo como el Mesías doliente, el Mesías que tuvo que sufrir, y no poquito, sino mucho. Señora. Y a través de ese ejemplo que Él me da ánimo y me dice, no temas cuando tengas que sufrir, cuando tengas que enfrentar las dificultades y los problemas. Y que ojalá cada sufrimiento sea con un propósito. Entonces, contemplarlo a Él como ese Mesías que sufrió y que sufrió por mí, es hermoso y me da ánimos también para afrontar las dificultades propias de cada día. Claro, sí, señora. Bueno, Betty, muchas gracias. Gracias por su aporte. ¿Quién más quiere compartir? Mari, yo, Beatriz. Sí, señora. Bueno, en lo que dice frase estremecedora, de verdad que sí, escuchando a Padre Ignacio y todo lo que Jesús pasaba, de verdad que sí, dije yo sí, realmente, de parte muy, muy estremecedora esa situación de Jesús, ¿no? Después de verlo como ese rey, ese gran Mesías, este es nuestro Salvador, y llegar, como dice, el cambiar esas vestiduras por harapos, ya verlo como realmente, hacia dónde iba, hacia dónde caminaba, ¿sí? Es algo que de verdad, pues, es una cuestión que causa demasiada angustia, demasiadas dudas, inquietudes, ¿no? Y por eso se dio esa decepción, que eso a veces sucede en nuestra vida. Tenemos como un ideal, queremos alcanzar algo, o de pronto queremos algo, tenemos esta persona por ciertas cosas, y cuando ya vemos que no está en la posición que esperábamos que nos iba a ayudar, entonces simplemente la ignoramos, ¿no? La alejamos. Ya no sabemos y ya, bueno, como quien dice, ya no me va a salvar, ya no me sirve, entonces hasta aquí llegué. Y mirar esa parte para Jesús, después de tanto cariño, tanto amor, llegar un momento en que por miedo empiezan a desertar, a dejarlo, a abandonarlo. Y es lo que pasa ahorita en este momento, sobre todo nosotros en nuestra iglesia, es dejar esos miedos, ¿no? Muchas veces nos alejamos, ¿por qué? Por miedo, ese miedo de lo que dicen, ese miedo de que ya están acabando, ese miedo a los demás. No, es siempre estar como con esa firmeza como Jesús, a pesar de todo lo que él sabía que le iba a pasar. Él tenía un propósito, salvar. ¿A costa de qué? De la vida, a costa de su sufrimiento, pero él tenía muy claro ese es a qué venía él. Entonces es seguir esa firmeza de Jesús, no dejar asustarnos, ¿sí? No dejar llenarnos de miedo, no, ¿sí? Yo sé a qué me enfrento, yo sé que voy a hacer esto, sé que me puede pasar, y es asumirlo con esa entereza de Jesús, con él, porque la verdad que sí, viendo uno, no, el grande ese amor que Jesús por cada uno de nosotros para llegar a todo eso, y el amor, corresponderle con ese mismo amor y estar ahí presente con él en todo. Gracias. No, a usted, Betty, muchas gracias, de verdad que sí. Tenemos que corresponderle ese amor tan hermoso que Dios todo el tiempo nos está compartiendo y en este momento Jesucristo, ¿no? Bueno, a continuación vamos a escuchar el tercer audio que se llama Nadie me habló como este hombre. En este mensaje nos damos cuenta que la gente se admiraba por las palabras de Jesús. Entonces vamos a escucharlo y anotamos en nuestro cuadernito lo que más nos llama la atención para luego compartir. Tercero, nadie habló como este hombre. Caminaba Jesús por el macizo central. A pesar de que iba rodeado de discípulos, el pobre de Nazaret estaba solo. Nadie podía acompañarlo en los últimos abismos de su misterio.
Por otra parte, las explicaciones no habían sido suficientes para aventar el susto del alma de sus discípulos. Caminaban juntos, pero una inmensa distancia los separaba. La soledad de Jesús estaba agravada además por otros factores. Juan dice, los judíos lo buscaban para matarlo. Mal se siente el ser humano cuando no es amado. Peor aún cuando es rechazado. ¿Cómo se sentirá cuando es odiado y lo buscan para matarlo? En este mismo viaje se encontró Jesús con sus parientes. Juan nos dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Le decían, oye, has fracasado en Galilea, ¿por qué no vas a Judea? Tal vez allí tengas mejor suerte. Llegó la fiesta de los tabernáculos que coincidía con el fin de la vendimia, por lo cual tenía un carácter popular aquella fiesta. Juan nos dice, entre la gente se oían muchos comentarios acerca de él. Algunos decían, es bueno, otros decían, no, engaña a la gente. El panorama era claro. No solo su popularidad era inmensa, mucho más. A nadie lo dejaba indiferente, siendo su nombre objeto de apasionada controversia. Para unos era un hombre cabal, para otros un embaucador, lo cual demuestra hasta qué punto los doctores habían desacreditado su nombre. Juan nos dice que en los primeros días Jesús vivía en la clandestinidad, no manifiestamente sino de incógnito. Promediando la fiesta, Jesús se hizo presente en el atrio exterior del templo y se puso a enseñarles. Los judíos, tanto los admiradores como los detractores, asombrados, exclamaban, ¿pero qué es esto? Este hombre no ha estudiado en ninguna escuela superior. ¿Cómo sabe tanto? ¿Dónde ha estudiado? Jesús le respondió, yo no sé nada. Solo sé que cumplo la voluntad de mi Padre. Mis palabras no son mías. Yo no hablo por mi cuenta. Por eso no soy ningún impostor. Impostor es aquel que habla buscando la gloria. Pero a mí no me interesa para nada ni mi prestigio, sino la gloria de mi Padre. Moisés os dio la ley, pero vosotros os habéis paseado por encima de la ley, intentando asesinarme. ¿Se puede saber por qué matarme? «Estás loco», le respondieron. «¿Quién es? ¿Dónde está el que te quiere matar? Tienes demonio». «Vosotros andáis diciendo por ahí», respondió Jesús, «que soy blasfemo porque he restituido la salud a un pobre enfermo en sábado y que por eso tengo que morir bajo las piedras. En realidad, sois vosotros los que no cesáis de apedrear la misericordia y el amor en la plaza pública y por defender la letra pisoteáis el espíritu». Los guardianes del templo que custodiaban el orden decían, «Jamás un hombre ha hablado como este hombre». Una y otra vez nos informa Juan que los oyentes se enzarzaban en discusiones divididos en dos grupos. Para unos era un profeta, para otros un impostor. Agrega el evangelista que intentaron prenderlo en varias oportunidades. Bueno, qué interesante. ¿Quién desea compartir lo que más le ha llamado la atención del anterior mensaje? Yo, Ujú. me pareció importante cuando él dice que
que él estaba acompañado porque llevaba muchos discípulos, pero sin embargo estaba realmente solo porque era él solo el que tenía que ir a enfrentar lo que le iban a hacer, que lo iban a escupir, lo iban a golpear, lo iban a, sí, hacer de todo hasta matarlo. Y la otra parte es cuando él dice que yo no hablo por mi cuenta, yo hablo de la gloria de mi Padre. Entonces, en la primera parte de lo que hablé es como nosotros, en cierta forma, a veces nos sentimos solos, decimos estoy solo, estoy en los problemas, en todo lo que me pasa o enfermedad, cualquier cosa, pero realmente en este pedacito, yo particularmente me siento totalmente opuesta. Yo siempre siento como que cada vez que tengo problemas o que paso por cosas difíciles, acudo a él y él siempre está ahí. Yo nunca me siento sola, siempre siento que él está acompañándome, como dirigiendo mis pasos, como dándome fortaleza, como ayudándome a seguir adelante, a recuperándome cada día, a ser capaz de cargar cualquier cosa en mi espalda porque él está conmigo y me está dando como esa fuerza que necesito. Y eso es lo que más como que lo conecto con la segunda parte donde dice, porque yo no hablo por mi cuenta, yo hablo de la gloria de mi Padre, porque para mí es eso. Por todo eso que él pasó y que él sabía que le iba a pasar y todo, pero no tuvo miedo, se aventó, como dicen, y pasó por todo eso y tenía la seguridad de que en 3 días iba a resucitar. Entonces, eso es como lo otro que yo digo, pues no voy a tener miedo de cualquier cosa que me pase, sino confiar en Él todo el tiempo, orar, pedirle a Él guía, pedirle a Él dirección y tener esa firmeza y esa resolución que se hablaba en el audio anterior. Es lo que tenemos que tener, ¿no? Como saber que Él existe y que Él es mi roca, mi fortaleza, mi todo, en mi caso personal. Sí, señora Lucy, qué bueno. Gracias, Lucy. De verdad que sí, tenemos que sentirnos acompañados siempre. Jesucristo está a nuestro lado, está ahí para tendernos la mano. ¿Quién quiere seguir compartiendo? ¿Quién va a compartir, por favor? Mm. ¿Quién más? Yo, Mari, Sí, señor. a mí me llamó mucho la atención que Jesús era un personaje de controversia, Sí. así como narra el contexto del Padre Ignacio, pues da a entender que dividía a la gente por precisamente porque su forma de actuar para muchos era controversial, porque obviamente iba mucho más allá de lo que la ley decía o estipulaba para hacerla estrictamente tal y como se hacía o se acostumbraba a vivir en esa época, sino que él iba mucho más allá. Y como le daba sentido a la escritura, y era coherente con su forma de hablar y de actuar, eso generó mucho choque, yo creo, y por lo que se ve, ¿no? En lo que nota el padre Ignacio, y por eso la gente, o uno se admiraban de su forma de hablar, como lo dice ahí en el título, y Ujú. otros se asustaban, o sea, digamos, ¿cómo es posible que él hable de esa manera? Como que con esa autoridad. Y qué bonito esa actitud, porque yo sé que esos últimos, diría yo que ese último año tuvo que haber sido terriblemente difícil para él en todo sentido. Saber que hay personas que lo enfrentan directamente, personas que murmuran mal de él a sus espaldas, personas que, como él dice, ¿no? ¿Quién puede vivir tranquilo pensando en que en cualquier momento lo quieren matar? Sí. Y creo que vivir esa experiencia con tanta entereza, eso es admirable, ¿no? O sea, no es de una persona normal saber que tantas cosas encima y tan
tan, no sé, tan oscuras, porque pues ahí se nota que el corazón humano cuando es realmente llevado por el egoísmo hace cosas muy, muy, que asustan, mejor dicho. Entonces, nada, eso me llamó mucho la atención de este audio. Gracias, Dieguito. Gracias por su aporte. Bueno, seguimos con el cuarto audio, el cual se llama La entrada mesiánica. Esta vez Jesús entra triunfante a Jerusalén cuando tenía orden de apresarlo. Él se promueve una entrada mesiánica, triunfante, y es apresado ya que Judas se presta para que Jesús sea crucificado. Entonces vamos a escuchar, vamos a anotar en nuestro cuadernito. Miren lo interesante que es anotar una frasecita, porque la cogemos y la desglosamos, nos acordamos del audio. Entonces, anotemos por favor en nuestro cuadernito y luego compartimos, y así nos enriquecemos todos. Cuarto, la entrada mesiánica. Es tarea imposible reconstituir el itinerario seguido por Jesús en las últimas semanas. No hay manera de poner el mínimo orden en la topografía y cronología seguidas por Jesús. Lo más aproximado sería lo siguiente. Después de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se encamina hacia el Jordán. Regresa apresuradamente a Betania por la enfermedad de Lázaro. Más tarde se retira a Efraín, al noroeste de la capital. Desde Efraín sube lentamente a la capital, pasando por Jericó y Betania, para la entrada triunfal y los últimos acontecimientos. Se calcula que habría sido aproximadamente el día 9 del mes de Nisán, cuando el Maestro habría entrado triunfalmente en Jerusalén. ¿Quién entiende a Jesús? A lo largo de los 3 años el pobre parecía tener pánico a la sola mención de la palabra Mesías. Había sofocado implacablemente cualquier brote de efervescencia popular que propusiera proclamarlo como Mesías. Había llamado enérgicamente al silencio a los sordos y ciegos que una vez curados querían confesarlo a gritos como Hijo de Dios, título mesiánico. Y ahora, precisamente ahora, cuando sabía que el Sanedrín había declarado contra él sentencia de muerte y orden de arresto, ahora que los espías buscaban cualquier pretexto para acusarlo ante los romanos, ahora precisamente cuando la nación entera estaba congregada para la Pascua, delante de las autoridades religiosas y militares, promueve una ostentosa manifestación mesiánica. ¿Qué pretendía el pobre de Dios? Quería precipitar los acontecimientos, quería lanzar una tremenda apelación nacional con hechos y palabras a fin de provocar una reacción nacional, forzar una conversión masiva. Presintiendo que su martirio redentor era un hecho irreversible, quería hacer coincidir los acontecimientos de tal manera que el martirio redentor tuviera lugar en una fecha significativa ante la nación entera y en presencia de todas las autoridades. Sea como fuere, la entrada mesiánica descrita en forma destacada en los evangelios fue un pequeño refrigerio antes de entrar en la ruda escena de la tragedia final. Al caer la tarde de aquel día y en un tremendo contraste, los evangelios nos describen la crisis emocional del Maestro con llanto y todo, un llanto incontenible sobre la ciudad. Al día siguiente, el lunes, la maldición de la higuera estéril y la expulsión de los mercaderes. En la siguiente fecha, martes, última y ardiente apelación para la conversión en los atrios exteriores del templo,
mientras se cierra el cerco policíaco en torno al pobre de Nazaret con la colaboración de Judas. Bueno, ¿quién desea compartir ya el último audio, la entrada mesiánica de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién dijo yo? Yo digo yo. Bueno, Dice, casi terminando el audio, dice, muestran a Jesús como una persona realmente humana, como una persona normal, un ser, uno igual a nosotros. Dice que tenía crisis emocionales y con llanto, y hizo, cuando fue al mercado y les volteó las mesas con todo lo que tenían y todo, y se enojó terrible porque estaban convirtiendo la sinagoga en sí, en un mercado y todo. Entonces, esa parte es, yo creo que como lo más importante, todo esto de que lo podemos ver a él como realmente es, como una persona igual a nosotros, pero que es hijo de nuestro Padre, nuestro Creador, y que si eso no nos toca y si eso no nos cambia nuestra vida, realmente será porque somos de piedra o sí, pero nosotros debemos estar súper, mm, sentirnos muy dichosos de poder hacer parte de haber vivido poder conocer la vida de Jesús y todo esto por lo que él pasó y todo, y darnos cuenta de cuánto necesitamos quererlo y devolverle como todo ese sacrificio que él hizo por todo el amor, creo que él entregó su vida y todo fue por el amor que nos tenía. Entonces, que todo esto nos haga como ser más cercanos a Él, como hacer cualquier sacrificio, por difícil que nos parezca, para demostrarle un poquito cuánto estamos agradecidos por todo lo que Él hizo, hace y seguirá haciendo siempre por nosotros, que nunca nos deja solos. sí, señora. Gracias, Lucy. Muy interesante, ¿verdad que sí? ¿Quién más quiere compartir? Mari. Sí, señora. Bueno, aquí me llama mucho la atención cuando dice que tú siempre le tenía pánico a la palabra Mesías, ¿sí? Mirando desde Sí, el punto, señora. no quería robarle la gloria a Dios, Padre. Siempre todo lo que él hizo, siempre lo primero que decía, no lo digan, ¿sí? No lo digan, no le digan a nadie. Hacer sus cosas, estaba consciente de que era alguien muy superior, que era Dios, el que siempre estaba detrás de cada acontecimiento, detrás de lo que él iba a hacer, ¿sí? Cosa que realmente nosotros a veces no tenemos o nunca tenemos, porque cuando hacemos algo, siempre es a esperar a que todo el mundo lo sepa, a que si lo puedo poner en cartelera, un pasacalle, para que vea lo que estoy haciendo, a eso es lo que me lleva, ¿sí? En eso no hemos tenido presente todo en silencio, hacer todo de esa manera, ¿sí? Y de reconocer que no es lo que yo hago y lo hago porque yo lo hago, sino que saber que hay alguien más, hay alguien superior, que es el que guía mis pasos. Y yo lo que hago, lo hago por él. No porque sea inteligente, no porque haya estudiado
más, no porque me la sepa todo, no. Detrás de toda actitud, detrás de todo acontecimiento de nuestra vida, es el Señor el que siempre está dirigiendo los pasos, ¿sí? Entonces, yo creo que es algo que es muy, muy importante de tomar eso de Jesús, de poder llevarlo a nuestra vida y de poder, cada vez que quiera hacer algo y que quiera que me vean, acordarme de Jesús y mantenerme allá. Que eso lo aprendió él también de María, cuando dice, ¿no? Ella, en el silencio y en el anonimato, al silencio y anonimato, que es lo que de verdad deberíamos trabajar mucho. Y verle a él, pues, esa fortaleza de saber uno que tiene una sentencia de muerte y una orden de captura, ¿sí? Dice uno, Dios mío, eso a uno lo desmorona, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde me escondo? ¿Qué hago? Y ver cómo saca fuerzas para, dice, promover una ostentosa manifestación, ¿sí? Dice, bueno, aquí se sabe todo, aquí vamos a mostrar realmente, ¿sí? Por qué se dieron las cosas. Entonces, la verdad que cada vez que uno escucha todo esto de Jesús, dice uno, uy, no, definitivamente. El valor, cómo hacía las cosas, bueno, estamos en ese camino, digamos, para poder parecernos a Él, pero, ay, Dios mío, Señor, no, esto me falta mucho todavía. ¿Sí? Pero sí, de verdad que No, es admirable, muy bonito ver esa actitud de Jesús y todo, ¿por qué? Por la misión de estar ahí, salvar. Entonces, pues yo espero que uno en la vida también pueda hacerlo de esa manera, ¿no? ¿Sí? En silencio, en el anonimato, para poder salvar a alguien o salvar algo, que es lo que nos está haciendo tanta falta en este momento y en este mundo. Gracias. No, a usted, Betty. Muchas gracias, de verdad que muy bueno su aporte. Bueno, qué bueno cuando compartimos lo que nos dice el Señor por medio de sus mensajes, ¿cierto? Porque esto nos sirve para enriquecernos unos a otros y ver lo importante que somos en las manos de Dios. A continuación, vamos a entonar el canto Jesucristo. Vamos a cantarlo con mucha devoción y alegría. Acordémonos que el que canta ora dos veces. Entonces, con mucha fe, vamos a entonar el canto Jesucristo. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando. Como esta nube blanca la gente pasa sin dirección. ¿Y quién podrá mostrarle el camino? Cierto eres tú, Señor. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Por todas partes veo gente que clama por comprensión. Buscan con desespero sacarse espinas del corazón. Es mi deseo ver aumentando siempre esta procesión, para que todos canten las mismas letras de esta canción. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Bueno, con mucha fe y reverencia, vamos a hacer la oración, palabra y fuego. Voy a leerla y ustedes la van siguiendo mentalmente en la pantalla, se ve la letra. Vamos a dar un minutico para interiorizarla en nuestros corazones.
La vamos a leer despacio, con el alma, en silencio y sereno el corazón. Entonces, en la pantalla está, por favor. La vamos a seguir mentalmente mientras yo la voy a rezar. Palabra y fuego. Padre, fuente de luz y calor, envíanos tu palabra viva y haz que la aceptemos sin miedo y aceptemos ser abrazados por ella. Venga tu palabra, Señor, y una vez encendido en nuestros corazones tu fuego inextinguible, nosotros mismos seremos portadores de ese fuego unos para otros. Tórnanos, Señor, en palabras cálidas y luminosas, capaces de incendiar el mundo, al fin de que cada hombre pueda sentirse cercado por las llamas infinitas de tu amor. Amén. Amén. Bueno, la charla no se queda aquí. Ella tiene que trascender y llevarnos a una vivencia semanal. Entonces, voy a dejar 4 citas bíblicas para hacerlos en casa en el transcurso de la semana y con ellas vivir lo que Jesús nos pide en esta charla. Vivir siempre apoyados en su palabra, haciéndonos siempre esa pregunta: ¿quién creo yo que es Jesús? Las citas bíblicas son Lucas 9, del 18 al 26, Mateo 21, del 1 al 17, Marcos 8, del 27 al 38, y Juan 10, del 22 al 39. Ellas aparecen en la pantalla, entonces por favor le podemos tomar una fotico, un pantallazo para tenerlo para hacerlo en casa. Entonces por favor hagámoslo y nos vamos a hacer esa pregunta siempre: ¿qué quiere Jesús de mí? ¿Qué significa Jesús para mí? Entonces siempre reflexionando en las siguientes citas bíblicas. Bueno, llegó el momento de despedirnos de esta charla tan preciosa y edificante como fue Exilio y Regreso del Extranjero. Vamos a hacer la oración que el Señor nos enseñó, pero vamos también a hacer un Ave María para no olvidarnos de nuestra Madre, la que siempre está intercediendo por nosotros. Ella nos lleva a Jesús siempre. Y terminamos con la bendición al estilo taller de oración y vida. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a levantar los brazos y con mucha fe y reverencia vamos a hacer el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabecita para recibir la bendición. Y Entonces, Mari, antes de que, bueno, una vez finalizada la bendición, no se vayan a desconectar, vamos a dar una información adicional, ¿vale? Listo, adelante, Mari. perfecto, sí, señor. Bueno, entonces, inclinemos nuestra cabecita, vamos a recibir la bendición. El Señor nos bendiga y nos guarde. Ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros. Nos muestre su rostro y nos conceda su paz. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Shalom, shalom para Shalom todos. para todos. Un Bien, abrazo de paz. antes de que se retiren a sus hogares, la Parroquia del Sagrado Corazón quiere hacerles extensiva esta invitación para este sábado 28 de noviembre, que van a tener su bingo familiar virtual, el cual el cartoncito pues lo pueden adquirir a través de la página web de la parroquia misma del Sagrado Corazón, y ahí hay también otras opciones o medios de pago. Ese cartoncito también se les hará llegar virtualmente al correo que ustedes registren al momento de adquirir el bingo. Y pues nada, la invitación es que nos dicen que participemos, ojalá hagamos extensiva esta invitación también a otras personas que deseen colaborar, y que los premios van a estar muy buenos, empezando porque el premio mayor ya es de 1 millón de pesos, y pues bueno, ojalá que esto sea algo muy, muy, muy provechoso, y obviamente que sirva también de apoyo a esta parroquia que con tanto amor nos han abierto las puertas. Entonces esa era la invitación. Bueno, gracias, Diego. De verdad que sí, colaboremos porque todo lo que hagamos por nuestra iglesia, lo estamos haciendo por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, nada, desearles que estén muy bien, mi Dios me los bendiga y los guarde y que estén contentos. Bien, Chao, chao. estaremos muy pendientes de avisarles si la próxima semana va a ser el jueves otra vez o el martes, así como lo hicimos hoy. ¿Listos? Entonces estén muy atentos y bueno, Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, Dieguito, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Dios les bendiga. Gracias, Dieguito.